buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, estaba mirando, se me ocurrió esta semana ponerme a mirar, volver un poquito para atrás y ver a fin de año, todos los años, las editoriales anuncian qué libros van a sacar al año siguiente. Y eso pasó a fin del año pasado. Y empecé a mirar, y bueno, ya era un plan muy acotado, porque la industria editorial ya venía muy mal en los últimos años, y el plan era muy acotado. Las editoriales decían en los diarios, bueno, vamos a ir probando, vamos a sacar algunos libros y después vemos el plan completo, en fin. Bueno, ese plan que ya era acotado y demás, no se cumplió, obviamente, por la cuarentena. Entonces, algunos títulos salieron, pero muchísimos no salieron. Y esperemos que de aquí a fin de año vayan saliendo. Pero no lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Se publica en este momento muy poco en papel, se publica un poco más en ebook. Y bueno, la situación es complicada. A eso le sumamos que hace un año, un poco más de un año, en la Feria del Libro del año pasado, se presentó un proyecto para crear el Instituto del Libro. Lo presentó el diputado Daniel Filmus, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Es muy importante, no tenemos un Instituto del Libro como si hay un Instituto de Cine o un Instituto de Teatro para fomentar la actividad. Vamos a ver un pequeño fragmento, estuvo Filmus acá con algunos escritores en abril del año pasado cuando presentó ese plan. Ahí lo vemos. Esta ley, hay que decirlo, hoy en día es más necesaria porque estamos en un contexto de crisis tremenda. Pero si no fuera así, también es necesario. Por supuesto, como porque política tenemos un estable. instituto del cine, tenemos un instituto del teatro, tenemos un instituto de la música y realmente el libro necesita el apoyo del Estado. Sí. No puede quedar librado del mercado y este es el objetivo de la ley. Bueno, la cuestión es que Filmus ya no está en la Cámara de Diputados, ahora está trabajando en la Cancillería, en el área de Malvinas, y él era el principal impulsor ahí dentro de la Cámara de este proyecto que en noviembre pierde estado parlamentario. Hubo una reunión hace unos días, una reunión por Zoom, en la cual pude ver y participar, donde la Unión de Escritores y Escritoras de la Argentina convocó a esta reunión a muchas autoridades, escritores, etcétera. Estuvo el ministro de Educación, estuvo el ministro de Cultura, en fin, el director de la Biblioteca Nacional, montones de autoridades, y los diputados de la Comisión de Cultura, la nueva presidenta de la comisión que es del PRO, que también apoya este proyecto, y varios escritores, con el fin de impulsar esta ley que crea el Instituto del Libro. Y bueno, fue muy interesante esa reunión, ojalá esto lleve a algo. Y en este momento, con la situación tan complicada, qué importante sería que existiera el Instituto del Libro. Una persona, un investigador del CONICET que trabajó muchísimo en este proyecto y lo sigue impulsando, es Alejandro Duhovne. Vamos a charlar un poco con él. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a conversar sobre el proyecto. Tanto luchás por este proyecto, ¿no es cierto? ¿Podrías vos contar un poquito cuál sería la importancia, sobre todo en este momento tan difícil? Cuando el proyecto se planteó no nos imaginábamos esta situación y ya era muy complicada. No. Sí, absolutamente. Tal como decís vos, veníamos de 4 años de una caída en todos los indicadores importantes. El único indicador que no caía era el de importaciones, lo cual también es un problema. Claro. ¿Sí? Tuvimos 4 años muy malos, donde se empezó a achicar el sector, hubo incluso cierre de librerías, acotamiento de tiradas, etc. Y 2020 aparecía como un año bastante más propicio. Cambio de gobierno, se suponía que iba a haber alguna reactivación de la economía y, por supuesto, mejores políticas públicas. Lo segundo pasó. Hay políticas públicas, la Nacional de Lectura, las compras del Estado, a partir del Ministerio de Educación. Ahora, perdóname que te interrumpa, me enteré justamente en esa charla que organizaron el otro día por Zoom, creo que lo dijo el ministro Trota, que va a haber ahora una inversión muy grande desde el Ministerio de Educación de compra de libros.
Exactamente. Sí. Va a haber un dinero que el gobierno anterior había reducido, prácticamente llevado a cero la compra del Ministerio de Educación. Entonces tenemos, por un lado, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que aumentó su presupuesto e incluso implementó un sistema mucho más democrático e interesante de compra de Sí. libros. Creo que Tenemos el Plan duplicó. Nacional de Sí. Lecturas, en plural, lecturas, y las compras del Ministerio de Educación. Ujú. Entonces yo decía, aparecía un 2020 promisorio, que suponía que lentamente iba a haber una recuperación. Y de golpe. Bueno, claro, por el lado de las políticas públicas lo hubo, pero ciertamente empieza el año y nos topamos con la cuarentena, que viene a golpear, por supuesto, a toda la economía, a toda la sociedad, pero a cada uno le pega como estaba parado, y el sector editorial le pegó especialmente mal porque venía de 4 años muy duros. Entonces, encontramos un sector muy, muy frágil, muy debilitado y con necesidad de políticas públicas. En ese contexto es que se vuelve a discutir la necesidad de avanzar con el proyecto del Instituto Nacional del Libro. Sí. A mí me parece fundamental por varias razones. Es decir, es un proyecto que de implementarse no va a solucionar una situación de crisis, o sea, no es la política para solucionar esta crisis, pero sí posibles crisis en el futuro. Quiero decir, hoy el sector necesita otras políticas inmediatas. Seguro. El Instituto del Libro permite una transformación estructural del conjunto del sector editorial. Apunta hacia eso, ¿sí? Que eventualmente nos va a permitir encontrar a un sector mejor preparado para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Sin duda. A ver, sí, el sector editorial tiene distintos problemas estructurales que la mencioné en esa asamblea que recién comentaste. Por un lado, y creo que esto ha sido uno de los temas más desatendidos y tiene que ser vuelto a ser discutido, que es la fuerte concentración territorial del mundo del libro en la Ciudad de Buenos Aires o alrededor. Lo cual a priori no es un problema que haya muchas librerías editoriales en la Ciudad de Buenos Aires, al contrario, para festejar eso. El problema es que no hay en las otras ciudades, claro. Claro. Exactamente, y eso lo que termina afectando es el acceso a los libros de muchísimos lectores y lectoras en el conjunto del país que tienen casi ninguna librería, y cuando hay librerías son librerías muy poco provistas en el sentido de poca diversidad editorial, en general llegan los grandes grupos. Y por otro lado, escritores y escritoras del interior del país que no tienen acceso a editoriales porque en sus provincias y ciudades no hay editoriales, o cuando las hay, son editoriales que tienen muy poca o muy mala distribución, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema estructural de la producción y circulación y acceso al libro, central, clave. Te hago una pregunta, Alejandro. Tengo entendido, el libro tiene precio único, ¿no es cierto? Y se encarece por el flete para llevarlo a las provincias. Hay un problema con eso también, ¿no es cierto? Estás dando en la tecla, digo, lo que estás señalando es un punto clave para entender parte de los problemas. El libro, mejor dicho, la librería es el eslabón del sector del libro con menor rentabilidad. Es un negocio muy chiquito, ¿sí? Que realmente hay que amar mucho los libros para animarse a tener una librería, para apostar por eso. Nadie se hace rico con una librería. En absoluto, nada. Y entonces, mientras más lejos está, por ejemplo, una librería en Jujuy o en Tierra del Fuego, por ley tiene que tener el mismo precio el libro, el mismo precio si uno lo compra en Palermo, en Ushuaia o en Salta, en cualquier lugar, el libro tiene que tener el mismo precio. Pero lo cierto es que el flete es más caro y eso lo tiene que absorber o el editor, el distribuidor o básicamente el librero. Entonces también se reduce la rentabilidad. Ahí hay un problema porque no tenemos una política de logística y distribución muy aceitada, económica, etcétera, que termina afectando ese proceso de concentración que mencioné recién. Seguro. Pero también hay otros procesos, como el proceso de concentración comercial cultural, donde las pequeñas editoriales, lo que llamaríamos en términos generales editoriales independientes, encuentran un techo, un límite más allá del cual les es muy difícil crecer, ¿no? Porque hay un par de grandes grupos editoriales que concentran por lo menos la mitad de la facturación del sector editorial. Y después hay otro tema que también me parece importante, no quiero robar mucho tiempo en la conversación, pero no quiero dejar de decirlo, que es la progresiva pérdida de mercados externos. ¿Sí? Argentina, todavía tenemos una imagen que es como una suerte de inercia del pasado, donde nos vemos como una gran potencia intelectual, editorial, literaria. Cada vez más remoto ese pasado, Alejandro. Cada vez más remoto, ¿eh?
bueno, pero sigue operando en el sentido que nos distorsiona la realidad, nos impide ver parte de la realidad. No es que no tengamos una potencia, una potencialidad intelectual literaria, por supuesto, porque los premios que han recibido muchas autoras especialmente, pero también autores en los últimos años, muestra que en efecto No hay la ninguna tenemos. duda. Pero en términos de cantidad, de volúmenes de producción, Argentina ha perdido terreno frente a España, por supuesto, de ya, pero también frente a México e incluso otros países de América Latina nos hemos quedado de la retaguardia. Hay mucho trabajo para hacer en muchos aspectos donde la crisis en realidad se resuelve pensando en el largo plazo y en políticas estructurales. Vos hablabas recién de escritoras premiadas. La tenemos en línea también a Marianne Skrimer, que está nominada nada menos que al premio Dashiell Hammett de novela negra de la Semana Negra de Gijón. ¿Cómo estás, Marianne? La incorporamos a la charla. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, felicitaciones antes que nada. Bueno, muchísimas gracias. Recién decía Alejandro, la reunión esta que se hizo por Zoom la semana pasada fue convocada por la Unión de Escritores a la que vos pertenecés, escritores y escritoras de la Argentina, ¿no? Eso ya es un factor novedoso, casi te diría revolucionario, porque en general las políticas del libro no tuvieron mucha incidencia a los autores, ¿no es cierto? Es un factor nuevo, Alejandro, que entró de pronto acá, ¿no es cierto? Por suerte, digo. Sin autores, sin escritores no hay libros, vamos a empezar por ahí, ¿no? Contá un poquito, Marianne, la convocatoria que tuvo, que fue enorme. Que, en la Unión de Escritoras y Escritores fue un gran acontecimiento el Zoom del sábado pasado, por varios motivos, porque por primera vez creo que aparecen los autores, y cuando estoy diciendo autores no me refiero solo a los escritores y escritoras de ficción, sino diseñadores gráficos, traductores, o sea, todo un mundo que hace a la conformación intelectual, a la potencialidad intelectual del libro, que generalmente no había sido tenido en cuenta en instancias de diálogos anteriores. Y eso es producto de un diálogo y reuniones que hemos tenido a lo largo de todo el año con los distintos colectivos de autores, y ha sido como muy interesante porque la problemática es común y el deseo de trabajar es común, y la necesidad de impulsar este proyecto también surgió como una necesidad común de todo el colectivo de autoras y autores. Y por eso ha sido una doble celebración. Por un lado, que este colectivo aparezca con potencia para discutir en el mundo editorial, y por otro lado, el compromiso de las autoridades de los distintos bloques políticos para impulsar este proyecto, que realmente, como muy bien lo explicaba Alejandro, creemos fundamental para generar políticas públicas de largo plazo y a corto plazo acompañar la realidad crítica editorial que se va a presentar post-COVID. Sin lugar a dudas. Ahora, el proyecto pierde estado parlamentario en noviembre. ¿Hay posibilidades, vos pensás, Alejandro, de que antes de noviembre tengamos novedades, por lo menos en la Cámara de Diputados? Sí, en realidad el proyecto no perdió estado parlamentario. Lo que sucedió fue que el dictamen que tuvo en Comisión de Cultura, al recomponerse la Cámara de Diputados con las nuevas elecciones, tiene que volver a transitar el recorrido de las comisiones. Ajá. O sea que cuando hay que empezar de nuevo. Entra en 2019 el proyecto, en abril del 2019 ingresa a la Cámara y tiene 2 años de estado parlamentario. Lo que sucedió es que ahora tiene que ser debatido en la Comisión de Cultura, tener dictamen, pasar a la Comisión de Presupuesto y de ahí al recinto. Si pasa en ambas, se supone que después ya en el recinto tiene el visto bueno para ser aprobado. Y en la asamblea que mencionaban recién, tuvimos ahí el compromiso y la buena voluntad de Gisela Scaglia, la presidenta de la Comisión de Cultura, y de Carolina Moisés, vicepresidenta de la Comisión de Cultura, de apuntar al proyecto, de permitir, y con todas las discusiones que sean necesarias, pero hacerlo avanzar lo antes posible. Así que yo espero, hay algo de la realidad política que la dinámica política tiene sus tiempos, pero por lo menos la voluntad estaba expresa, el ministro de Educación, el ministro de Cultura,
acompañaron eso. Así que lo Sí, estimo sí, que vamos a sí. tener novedades. Todos se comprometieron a apoyar. Eso fue público. Fue muy importante ese acto. La verdad que fue una cosa novedosa también, ¿no es cierto? Yo quiero aprovechar, ya que están acá, para comentar un poco este momento que estamos viviendo. Recién decíamos del premio de María Inés ahí en Gijón. Este festival, la Semana Negra de Gijón, que se está desarrollando en estos días, es el primer festival que hacen en España y en Europa presencial. En parte es presencial, no es solamente virtual. O sea, hay charlas con público, mucho menos público, con el cuidado, con el distanciamiento, con barbijo, lo que ustedes quieran, pero son charlas con público. Creo que vos, María Inés, Sí, bueno... son charlas con públicos muy cuidadas. Sí. Yo tuve oportunidad de conversar con Ángel de la Calle, el director del festival, hace unos días, y me comentaba que la logística que implementaron va a ser como muy cuidada, con distancia social y en lugares reducidos. Yo recuerdo haber participado en festivales anteriores, es una gran fiesta, pasa casi 1 millón de personas en esa semana en carpas gigantescas, así que el escenario va a ser realmente diferente. Los cambios Pero son... también para celebrar que, bueno, cada vez hay más mujeres compitiendo en el género negro, eso no quería dejar de marcarlo porque también es una novedad. Y también es una novedad porque a nosotros nos interesaría un instituto del libro con paridad de género. Esa es otra de las propuestas que pensamos llevar a los legisladores. Ellos han expresado la mejor voluntad de escucha, así como también la elección democrática de los representantes de los escritores y escritores dentro del instituto. María Inés, tu novela, casualmente esta que ganó ahora en Gijón, se llama Cupo. Sí, sí, es una casualidad, pero No sé, apunta justamente a una larga lucha que tenemos las escritoras en todos los géneros. O sea, lograr un lugar de reconocimiento, que ya lo tienen en la obra, que ya lo tienen en la cantidad de colegas premiadas que hay en el mundo, pero todavía el canon parece que pasa por otro lado. Y sí, es una larga lucha, te voy a decir. Ahora, esto lo dirá Alejandro, que medio coordina, ¿no?, este proyecto de Instituto del Libro y Ley del Libro. Todos los sectores tienen reclamos. Lograr una unidad ahí no debe ser sencillo, Alejandro, tampoco, ¿no? No, conformar absoluto, a todos, digo. A ver, si hay un sector que es así, que es parecido, digamos, que es el cine. ¿En qué sentido? Que primero la cantidad de actores, y no me refiero a actores que actúan, sino agentes, son muchos, son muy diversos, con intereses distintos, y hay un costado económico importante, ¿sí? Es una industria cultural y al mismo tiempo que es un universo simbólico cultural. Es una industria, es decir, genera dinero y hay una tensión ahí. Pero por otro lado, más allá de la tensión que puede haber entre el costado simbólico y el costado económico de quienes actúan en los diversos campos del mundo del libro, lo cierto es que es un sector que le ha costado, a lo largo de muchas décadas, sentarse a conversar entre distintos actores y tratar de pensar políticas comunes, políticas que pueden no dejar contentos el 100% a todos, pero que en el largo plazo les conviene a todo el sector, ¿sí? Y es un trabajo de maduración política, es un trabajo de comprender que a veces es necesario ceder para tener finalmente un instrumento político que les permita dar un paso hacia adelante y no ver cómo el sector del libro, que es emblemático, que es clave, que es tradicional de la Argentina, se vaya perdiendo, ¿no? Creo que es necesario volver a sentarnos a pensar hacia dónde queremos que vaya el libro y con el libro al conjunto de los autores, autoras, traductores, diseñadores, con ese potencial intelectual y artístico que hay atrás del libro, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas que hace falta. Y bueno, impulsaremos todo lo posible y sobre todo en un año como este, ¿no es cierto? ¿Cómo perciben ustedes hoy todo el movimiento cultural? Es un momento muy complicado para todos, ¿no es cierto? Salen pocos libros, las librerías abren, cierran, no sé, trabajan por encargo, se hace lo que se puede, pero se está realmente sufriendo mucho. Ustedes dirán en todos los sectores, bueno, pero en este programa hablamos concretamente de esto, ¿no?, de las industrias culturales.
Esto ayudaría. Sí, perdón, recién Alejandro hacía referencia a la situación crítica de las librerías, que por supuesto acompañamos y entendemos, pero yo también quería reflexionar sobre la extrema vulnerabilidad de los trabajadores de la cultura, que por lo general son los últimos en la cadena de pago, y no siempre es un pago precisamente feliz o acorde al tiempo que han invertido en la producción de sus contenidos. Como punto a favor, creo que este momento tan complejo ha permitido también que la Unión de Escritoras y Escritores tenga una comunicación muy fluida con colegas del interior. Yo quiero destacar el otro día en el Zoom la participación, por ejemplo, de Eugenia Almeida, cuando habló de esa extrema vulnerabilidad de los escritores y una idea de democratización de la cultura, que en eso creo que el Instituto del Libro es una idea fundamental para impulsarla, para impulsar el federalismo, o sea que no solo se escuchen las voces de capital, sino que las provincias tienen tantos narradores excelentes y tanto para decir, y que si no existen políticas públicas que habiliten esa voz, es muy difícil que puedan llegar a ser conocidos. Así que, digamos, el lado positivo o favorable es cómo está creciendo esta idea de que los narradores y las narradoras somos trabajadores, y esa es una idea que ya está cruzando todo el país, así que creemos ahora que con este impulso y el compromiso de las autoridades, confiamos en que el Instituto del Libro sea una realidad a no muy largo plazo. Bueno, esperemos que sí, y hagamos todo fuerza, cada uno desde su lugar y de donde puede. Les agradezco mucho y aparte, aunque sea de esta manera virtual, me alegro de verlos y espero verlos pronto personalmente. Gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que sí, gracias. Y como siempre, Cristina apoyando el proyecto, así que muchas gracias. Y yo todo lo relacionado con el libro, estoy acá. Ustedes saben que estoy acá. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, nos vamos a un corte, enseguida volvemos.